Muy bien, imaginemos que alguien te plantea la siguiente pregunta. Do you like hamburgers? Right? ¿Te gustan las hamburguesas? Y le vas a responder, sí, me encantan. ¿Sí? No necesariamente sí, me encantan las hamburguesas, sino sencillamente sí, me encantan. ¿De acuerdo? Bueno, esto en inglés lo expresamos de la siguiente manera. Yes, I love them. Right? Y en este caso con them, estamos reemplazando la palabra hamburgers. Fácilmente pudiéramos decir yes, I love hamburgers, pero si la intención es esa, es evitar ser repetitivos, usamos los pronombres de objeto. Y aquí tienes un ejemplo. Them hace referencia a la palabra hamburgers, right? Veamos otro ejemplo. Alguien te hace la siguiente pregunta. Have you seen my book? ¿Has visto mi libro? Y vas a contestarle, lo he visto en X o Y lugar. Por ejemplo, I've seen it on the table. En la respuesta, ¿ves de nuevo la palabra your book? I've seen your book on the table. No, la estamos sustituyendo con el pronombre de objeto it. A diferencia del ejemplo anterior, aquí nos referimos a un objeto en singular, ¿de acuerdo? I've seen it on the table. Bien, y como pudiste apreciar en el ejemplo anterior y ahora en este, los pronombres de objeto van después del verbo. En el caso anterior era love them, love es el verbo, them es el pronombre de objeto. En este caso el verbo es seen y el pronombre de objeto correspondiente es it. El pronombre de objeto va después del verbo. ¿Ok? Veamos otro ejemplo, pero de nuevo, recuerda, aquí estamos usando el pronombre para sustituir en la pregunta anterior my book. ¿Ok? Veamos un ejemplo más. Alguien te pregunta, what did the teacher tell you? What did the teacher tell you? Right? Y le vas a responder, me dijo, ¿verdad? Me dijo, no le dijo a alguien más, sino que te lo dijo a ti. Me dijo, bueno, en este caso la respuesta sería he told me, he told me. El pronombre de objeto para la primera persona, ¿sí? En este caso es me, ¿ok? Y bueno, hasta aquí, hasta aquí podrás deducir que vamos a hablar de pronombres, específicamente pronombres de objeto. Pero primeramente ten en cuenta que los pronombres de cualquier tipo se hacen para sustituir a, digamos, un sustantivo en específico, ¿de acuerdo? Es decir, los pronombres se usan cuando previamente ya se sabe de qué se está hablando. Aprecia de nuevo la pregunta que tienes en la parte de arriba. What did the teacher tell you? En este caso, the teacher es el sujeto de la oración, the teacher, right? Y en la respuesta, para no decir de nuevo the teacher told me, lo sustituimos con he. Ese es un claro ejemplo de un pronombre de sujeto. Los pronombres de sujeto van antes del verbo. ¿Sí? Ahí lo tienes en pantalla, mientras que los pronombres de objeto van después. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión vamos a ver sobre específicamente pronombres de objeto y qué los hace diferentes de los pronombres de sujeto. Cuando pensamos en pronombres, muy seguramente recordemos la lista de palabras que tienes en pantalla. I, you, we, they, he, she and it. Y es cierto, estos son pronombres. De nuevo, para ser concretos, estos son pronombres de sujeto. Es decir, cuando quieres describir, cuando debemos expresar quién o qué realiza una acción, debemos de mencionar, pues vaya, uno de estos. Si hablas en primera persona, I, por ejemplo, I speak, I study, I have, ¿de acuerdo? Si te refieres a en la segunda persona, you, es decir, con quien directamente estás hablando, you speak, you study, you go, you do, etc. ¿De acuerdo? Si decimos nosotros hacemos, we do, o we make, etc. ¿Sí? Estos pronombres son pronombres de sujeto y van antes del verbo. En inglés, de nuevo, siempre de alguna manera debemos de indicar, de decir quién o qué realiza una acción. A lo mejor al principio mencionas su nombre, por ejemplo, my brother has, etcétera, etcétera, y ya posteriormente, para no repetir a cada rato my brother, my brother, my brother, bueno, pues usamos el pronombre correspondiente que sería he, ¿sí? Entonces, estos son pronombres, sí, en concreto son subject pronouns. Si quieres ver un poco más, si quieres recordar o bien aprender un poquito más a fondo sobre
esta lista de pronombres, el cómo se usan los subject pronouns, te recuerdo que hay video específico sobre ello, ¿verdad? Con más ejemplos en concreto de esta lista de subject pronouns. Y pues nada, lo estaré dejando en la descripción o bien en las tarjetas al final del video, ¿de acuerdo? Bien, y en este caso, de nuevo, lo que nos vamos a enfocar son los object pronouns, ¿de acuerdo? Que, vaya, son equivalentes, pero la función es distinta, ¿sí? Ya dijimos hace un par de segundos, hace un par de minutos, que, bueno, esta lista de verbos, los object pronouns, van después del verbo, ¿sí? Y bueno, si hablamos que los subject pronouns realizan una acción, los object pronouns no realizan una acción, sino que se ven afectados por una acción. Por esa razón van después del verbo. ¿Recuerdas? He told me, o por ejemplo, I love them, ¿sí? Y una vez más, es importante usarlos cuando previamente ya se sabe de qué se está hablando. Si te resulta más fácil con una traducción, bueno, pues aquí lo tienes en pantalla, right? Yo, tú o ustedes en el caso de you, nosotros, we and us, ellos, they o them. Recuerda que en el caso de ya sea they o them, no específicamente hablamos nada más de un ser vivo o de un grupo de personas, puede ser un grupo de cosas. Recuerda el primer ejemplo, do you like hamburgers? Yes, I love them, right? Lo que sí, el pronombre he, she and it, bueno, ahí sí en concreto se refiere a un varón, por ejemplo, el caso de he, o una chica, una mujer, en el caso de she. En el caso de it, ¿de acuerdo? No es que específicamente la traducción sea eso, sino que hablamos de algo a lo mejor inanimado. Puede ser una institución, un coche, una mesa, ¿de acuerdo? Una fecha, ¿sí? Una estación del año, ¿de acuerdo? O cualquier cosa en general, siempre y cuando sea en singular, ¿ok? Muy bien, entonces, recuerda, la traducción, digamos que es la misma, pero la función es distinta. La función, ¿sí? Subject pronouns realizan una acción y object pronouns se ven afectados, ¿sí? Son los receptores de esa acción que se realiza o que se realizó, etcétera, ¿ok? Bien, habrás notado que en el caso de you and it, los pronombres, ya sea de sujeto o de objeto, son idénticos, se pronuncian igual, se escriben igual. Vamos a decir que si empezamos diciendo, oye, tú realizas, tú haces, tú hablas, ¿sí? Bueno, vamos a decir you do, you make, you go, etcétera. Si hablamos de su escritura, pues obviamente you vamos a iniciar con la Y en mayúscula, si hablamos de lo escrito, right? Si hablamos del pronombre it como un sujeto, it has many ideas, for example, right? Or it is a wonderful day, right? Bueno, vamos a empezar con la I de it como mayúscula en la escritura, ¿sí? Mientras que si nos referimos a pronombres de objeto, bueno, como van después de un verbo, repito, en lo escrito, ¿sí? Pues obviamente ya no iría en mayúsculas, pero en cuanto a pronunciación o escritura es lo mismo, ¿ok? Curiosidades del inglés, como habrás notado que también her, pues se parece a un possessive adjective, pero cómo identificar si es uno u otro, pues es mediante el contexto, es mediante entender de qué se está hablando, ¿ok? Bien, pasemos a un ejemplo más. I cannot find your brother. I cannot find your brother, right? No puedo encontrar a tu hermano, ¿sí? Y vamos a contestar de la siguiente manera. I saw him upstairs. Lo vi. ¿Hace falta que diga I saw my brother upstairs? No. Si la intención es, de nuevo, no sonar tan repetitivo, pues aquí es donde aplica usar los pronombres de objetos. Object pronouns, right? Entonces, him hace referencia a un varón, no como un sujeto. Por eso no dice I saw he, right? Recuerda, los pronombres de sujeto se usan, pues vaya, como eso, antes del verbo. ¿Sí? Aquí el caso es en la respuesta a la oración anterior, ¿sí? Vaya, yo no lo he visto, yo no he visto a mi hermano. Entonces, el sujeto, quien realiza la acción, soy yo y lo vi aquí en a mi hermano, vaya, en el piso de arriba, en el segundo piso, right? I saw him. Por eso es importante diferenciarlos. ¿Quién realiza una acción y quién o qué se ve afectado, sí, por determinada acción, determinado verbo,
right? Pasamos al siguiente ejemplo, pero recuerda, him hace referencia a, en la oración previa, your brother, por ejemplo, okay? So, let's gonna see another example more, right? Hey, who is she? Who is she? ¿Quién es ella? Alguien pregunta quién es ella y respondes, oh, she is Laura. Bueno, queda claro que estamos hablando de una chica, right? She is Laura. En la respuesta hasta donde dice she is Laura, bueno, she, así, tal cual esa palabra, ese pronombre, es el sujeto, ella es, ¿ok? Pero continúa diciendo, I thought you knew her, I thought you knew her. En este caso, her hace referencia, pues, a la chica por la que preguntaron, ¿cierto? A Laura en este caso, I thought you knew her. Por esa razón, no decimos después del verbo you knew she. Sería un error gramatical, ¿ok? Entonces, así se usan los pronombres de objeto. Los pronombres de objeto, la función de estos es indicar quién se ve afectado, a quién afectó un verbo mencionado o una acción realizada, ¿sí? Y en cuanto a su estructura, pues van después del verbo. Por ello es importante, por supuesto, identificar quién o qué realiza una acción, cuál es el verbo, cuál es la acción mencionada o realizada, en qué tiempo está, ¿sí? Si es en su forma base o si es en pasado simple, etc. Y bueno, pues inmediatamente después, si algo o alguien se vio afectado, saber cuál es el pronombre de objeto correspondiente. All right? Bien. Muy bien, pasemos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, alguien te comenta, un amigo te comenta, un grupo de amigos te comentan, we love horror movies, right? We love horror movies. Y vas a responderles, sí, ¿te gustan? ¿Te encantan? Yo las detesto, las odio, no me gustan, right? Entonces, alguien te dice, we love horror movies, y le respondes, do you? I hate. ¿Cuál será el pronombre correspondiente que haga referencia a las horror movies, right? Recuerda, pronombre de objeto. Es incorrecto decir I hate they, pero entonces, ¿cuál es el pronombre de objeto, el object pronoun correspondiente? Do you have it? ¿Listo? Exacto. Sí, en este caso, I hate them. Them hace referencia a un grupo de personas o a un grupo de cosas que en este caso son las horror movies, right? Excelente. Muy bien, pasemos a otro pequeño ejercicio. Alguien te dice algo como lo que tienes en pantalla. Look, who's that man over there? Who's that man over there? Oye, fíjate quién es aquel varón, quién es aquella persona, aquel hombre, por allá, en la distancia, a lo mejor al otro extremo del aula, qué sé yo, right? Who's that man over there, right? Y le respondes, no lo conozco, ¿de acuerdo? Se entiende que por no lo conozco, pues te refieres al varón, a la persona por la que te preguntaron, right? Pero ¿cuál es el pronombre, el object pronoun indicado para el caso de that man, right? That man. Le vas a responder, no lo conozco, I don't know he, I don't know she, I don't know her. Efectivamente, I don't know him, porque hablamos de un varón. No conozco a esa persona. ¿Se debe de especificar a quién? Bueno, en este caso, sí. ¿Ok? Y pues nada, ahí lo tienes. Recuerda, los object pronouns nos indican quién o qué se ve o se vio afectado por una acción. ¿De acuerdo? O se verá afectado por una acción y van después del verbo. ¿Ok? Bien, sin más, no te olvides de darle like, share and subscribe. And as always, thank you so much for watching. I'll see you next time. Have a wonderful day.